Hermanos, estamos en la nueva alianza, estamos viendo en el Nuevo Testamento, estamos viendo los evangelios, estamos viendo los diversos diálogos, los diversos pasajes que van anunciándonos ese conflicto que existió entre Jesús y los fariseos, cómo ellos no lograron entender las escrituras, hermano, y es que ellos no tenían todavía el Espíritu Santo, Jesús no había muerto, no había abierto el cielo, hermano. Ellos no habían sido bautizados, no habían sido llenos del Espíritu Santo, todavía no eran hijos de Dios, hermano. Y esa es la ventaja que no los tenemos, y eso es lo que nos están mostrando, hermanos, los diferentes evangelistas sinópticos. Y vimos en la predicación pasada aquel texto de Deuteronomio 5:15, hermano, donde Dios a través de Moisés les dijo cómo que no olvidaran que ellos habían sido esclavos en la tierra de Egipto, ahí de esa tierra de la que nuestro Señor, nuestro Dios, los sacó, actuando con mano firme, con mano poderosa, dando grandes golpes, y que por eso nuestro Padre les decía, nuestro Dios les mandaba guardar ese día sábado para recordar esa liberación de la esclavitud física que tenían allá en Egipto, hermano, donde nuestro Padre estaba formando ese pueblo. Y yo te hacía una pregunta, que si el sábado conmemoraba la liberación del pueblo de Israel, ¿qué mejor día para liberar, para desatar, para sanar? Yo te había mencionado que el motivo por el cual Jesús seguía sanando en día sábado no era para pelear con los fariseos, sino que era para destacar que el día sábado, porque Él traía esa nueva liberación de la esclavitud de Satanás. Recuerda, hermano, que por el pecado original, por esa desobediencia, nosotros nos habíamos vendido, hermano, a Satanás, y que para poder ser redimidos, para poder ser comprados del mal, necesitábamos de la sangre de Jesús para que nos viniera a redimir, para que nos viniera a comprar, para que nos viniera a justificar, y por medio de la sangre de Jesús, a través del bautismo, nosotros se nos quitara ese pecado original. Y aún con los enemigos, con la concupiscencia, con ese mundo y con esa tentación de Satanás, nosotros con la gracia y el poder del Espíritu Santo podíamos vencer a esos enemigos. Y entonces, hermano, el motivo por el cual los evangelistas nos van diciendo que Jesús sanaba en día sábado no era para pelear con los fariseos, para confrontar con ellos, sino que era para destacar ese día sábado, ese día de liberación, pero ya no una liberación física, sino una liberación total, holística, una liberación también espiritual. Y por eso Isaías, ya hermano, en una profecía que San Lucas 4:18 va a mencionar, Isaías, dice San Lucas, había anunciado que el Mesías traería la liberación de los cautivos y la libertad a los oprimidos. Eso nos dice San Lucas 4:18, hermano, como la misión del Mesías, esa misión que Isaías decía que iba a traer el Mesías, que traía la liberación a los cautivos, que iba a liberar a los oprimidos, y que iba a vendar los corazones rotos, y que iba a liberar a los pobres, y traía una buena noticia. Y hermano, es que eso es precisamente lo que hace Jesús los días sábados. Pues esas acciones de liberación estaban en perfecta consonancia con el significado del sábado, y por eso Él es el Señor o dueño del sábado, como Él se lo dijo a los fariseos en aquella sinagoga, y fue sanando para mostrarles esa misericordia, esa compasión, y que Él era el dueño, el soberano, y que el sábado se había hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y así nos iba enseñando, y de repente, hermano, entre todos, Jesús seguía haciendo muchas curaciones, más para gente que vino de la misma Galilea, pero también de Tiro, de Sidón, de Idumea, de Transjordania, todas esas ciudades, hermano, fronterizas, cuando de repente Él se está sanando y va viajando, hermano, y va de Galilea. Ahí San Lucas nos va contando a nosotros que Jesús va de Galilea, empieza predicación en Galilea y va a terminar en Judea, en Judea, hermano, ahí en Jerusalén, en donde Él va a morir. El Evangelio es como un camino, hermano, que va de Galilea a Judea, y en ese camino, hermano, Jesús, además de ir predicando, de ir enseñando, va liberando, va sanando, y fue durante esas curaciones que los espíritus inmundos se postraban ante Él y le gritaban: tú eres el Hijo de Dios.
Pero él los reprendía para que no lo diesen a conocer, pues no había llegado su hora, nos van diciendo los evangelistas. Y en San Marcos 7, 12, San Marcos 3, del 7 al 12, hermano, mira lo que nos dice San Marcos acerca de cómo él se fue retirando con sus discípulos a la orilla del lago, iba predicando, y la gente lo seguía, hermano, ahí en Galilea, pero venían de todas partes, hermano, llegaban de Judea, de Transjordania, personas tristes, personas enfermas, personas que habían oído hablar de que Jesús traía liberación, que traía sanación, que no era como los fariseos, que no era como los maestros de la ley, sino que Jesús era diferente, que Jesús era poderoso, que Él cumplía lo que decía y que no solo ponía cargas inútiles de llevar como los fariseos. Y mira lo que dice San Marcos 3, 7 en adelante, hermano. Fíjate bien ahí cómo Jesús se va retirando con sus discípulos y Él dentro de esos discípulos también va a ir escogiendo a 12 personas que los va a nombrar apóstoles para que le ayuden después cuando él ya tiene pensado formar su iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, hermano, en donde tú y yo estamos ahí, gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios dice así: Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus malos apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, cómo va caminando Jesús de Galilea a Jerusalén, nos van contando ahí a través de la gente, con esa gente que está viendo cómo Jesús sana, cómo libera. Ellos van deseosos de conocer, más que todo de ser sanados, hermano, no tanto muchas personas de escuchar a Jesús y de encontrarse con Él como nuestro Dios, como el Mesías, sino que más bien a veces por necesidades físicas. Y eso es lo que sigue pasando también en nuestra iglesia, hermano, en estos últimos tiempos. Y es necesario que nosotros, además de buscar los milagros, busquemos al Señor de los milagros. Y hoy, hermano, ahí en oración, ahí donde estás, imagina a Jesús a través de Galilea, en esa Galilea de tu corazón, de tu vida, alrededor de ese lago, de ese mar de Galilea. La mano de Dios se sigue moviendo todavía en tu pueblo, hermano, en la iglesia. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que me mueve para orar con poder, la que me alcanza y nunca falla, y mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es
Y es eso, hermano, lo que yo quisiera transmitirte el día de hoy. Eso es lo que quiero transmitirte. Que la mano de Dios que movió a Moisés en el Antiguo Testamento es esa, y en el Nuevo Testamento, allá en Galilea, allá en esos lugares, hermano, donde Jesús va predicando, va enseñando, va sanando, va liberando, y Él va camino hacia Jerusalén. Además de ir gente necesitada, gente interesada, también hay personas, hay fariseos que quieren acusarlo, hay conflictos, ahí están sus discípulos, y Jesús va pensando cómo escoger a esos apóstoles dentro de sus discípulos, y Él les quiere inculcar que ese poder del Antiguo Testamento está ahora en Él, y eso es lo que los evangelistas y yo, hermano, queremos enseñarte a ti, que esa mano de Dios está ahí y que quiere sanarte, quiere liberarte, y Jesús, hermano, te está llamando a ti para que tú seas discípulo y apóstol de los últimos tiempos. Que el Señor te bendiga, hermano, con María Santísima en el cenáculo de su corazón. Reúnete en comunidades, hermano, para ser lleno del Espíritu Santo y que tu fe vaya aumentando, hermano, meditando las Escrituras, meditando el rosario con San José, con todos los ángeles y con todos los santos, hermano, a hacer milagros y a caminar de Galilea a Jerusalén, porque el camino, hermano, es largo y necesitamos de los sacramentos, que son la principal fuente de gracia. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya, amén. Y piensa, hermano, que la mano de Dios está sobre ti en este momento.